Hola, saludos a todos. Eh, Vamos hoy, en esta ocasión, con el video para el cálculo de las medidas de dispersión. Ya en los dos videos anteriores estuvimos viendo las medidas de tendencia central. También en un segundo video vimos las medidas de localización. Y ahora en esta ocasión vamos a ver las medidas de dispersión. Dispersión. Bien, que son tres. Bueno, son más, pero usualmente se trabajan con tres, que son la varianza, que la llamamos S cuadrado, la desviación estándar, también se le llama desviación típica o error estándar, que la llamamos S, y el coeficiente de variación que lo denotamos como CB, coeficiente de variación. Vamos a ver estas tres medidas para los dos tipos de presentación de datos, lista de datos y tabla en intervalos de clase. Para la otra tabla, que es la tabla de frecuencias sin intervalos, se usa el mismo procedimiento que aplicamos aquí. Es la misma fórmula. Entonces, así como lo hacemos en este, ustedes lo pueden hacer en aquel otro caso. ¿Bien? Entonces comenzamos con el número de horas. Este ejemplo, que es el número de horas que le toma a los mecánicos retirar y reparar y reinstalar una transmisión en uno de los talleres de transmisión Fixit durante un día de la semana. Bien, para, bueno, las fórmulas en este caso, voy a colocar aquí. Vamos primero con el caso de lista de datos, ¿cierto? Lista de datos. La fórmula, voy a poner aquí lista de datos. La varianza S cuadrado, se usa la fórmula 1 sobre n menos 1, sumatoria de xi menos x barra al cuadrado, que también lo podemos escribir como 1 sobre n menos 1, y lo escribo acá abajito. Eso también lo podemos escribir como 1 sobre n menos 1, que multiplica la suma de xi cuadrado menos n por x barra cuadrado. También lo podemos escribir así. Es la varianza. ¿Ok? Varianza. Viene la desviación estándar, que la llamamos S, que esta es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. S cuadrado. Y viene el coeficiente de variación, CB, que se calcula como desviación estándar sobre x barra multiplicado por 100%. Es decir, este es un coeficiente que está en porcentaje y tiene un rango 0% menor o igual que CB menor o igual que 100%. Siempre está entre 0 y 100%, en cambio los otros dos no. Lo que es la varianza y la desviación estándar son medidas que no están acotadas superiormente. Inferiormente sí, por 0. Lo más pequeño que pueden dar es 0. Y da en el caso en el que en una variable todos los datos sean iguales. O sea, no hay variabilidad, son 0. Pero superiormente no tienen una cota, puede dar cualquier cantidad. En cambio, el coeficiente de variación sí, entre 0 y 100. Entonces, si es menor al 10%, voy a corregir, si es menor al 10%, entonces decimos que en nuestros datos hay una dispersión baja. Si está entre 10% y 40%, decimos que hay una dispersión moderada. Y si
si es mayor o igual al 40%, entonces habrá una dispersión alta. Dispersión alta. Entonces, dependiendo de cómo nos dé, podemos clasificar el grado de dispersión de nuestros datos. Ahora, en cuanto a ese grado de dispersión, en realidad, ¿qué significa? Bueno, vamos a plantearlo así. Imagínense que tenemos dos conjuntos de datos o dos muestras de una misma población, o pueden ser de poblaciones diferentes que están en las mismas unidades de medida. Eh, Estas medidas de dispersión miden algo así como el grado de calidad de nuestros datos. Entre nuestros datos estén menos dispersos, o lo que es lo mismo, más homogéneos, nuestras estimaciones que hagamos a partir de esos datos serán confiables. En cambio que si nuestros datos están muy dispersos, entonces las estimaciones serán poco confiables. Una media que se calcule a partir de estos datos, que la media recuerden que es el valor que está más cerca de todos al mismo tiempo. Una media que se calcule a partir de estos datos que están aquí va a ser más confiable que una media que se calcule a partir de estos datos. Que miren que estos datos están más junticos y estos están más dispersos, regados. Entonces hay mucha variabilidad aquí y las estimaciones van a ser inestables o poco precisas. Entonces lo que se quiere en un conjunto de datos es que sean lo más homogéneos posibles, o sea, varianza pequeña. Y bueno, vamos a calcularla. Entonces yo prefiero, para la varianza prefiero esta fórmula que es un poquito más sencilla que esta de aquí. Es lo mismo, esta otra fórmula sale de ustedes resolver el cuadrado aquí. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado y ¡pum! Sale esto. Bien. Entonces calculemos la varianza para estos daticos. La varianza que tiene por fórmula s cuadrado 1 sobre n menos 1 por sumatoria de xy cuadrado menos n por x barra cuadrado. Entonces miren que necesitamos calcular primero la media, que la calculamos en el video anterior, y la media para estos datos dio 3.53. Y bueno, tenemos 10 datos, así que n vale 10. Pues solamente reemplazamos, vamos a reemplazar el valor de n y de la media. Sería 1 sobre, aquí viene n menos 1, n vale 10, entonces n menos 1 sería 9. Sumatoria de xy cuadrado menos 10 que vale n por la media al cuadrado, 3,53 al cuadrado. Bien, ahora necesitamos saber cuánto vale la suma de los xy al cuadrado. Podemos calcularla a cada parte. Vamos a calcularla aquí. Suma de xy cuadrado. Eso sería cada uno de estos elevado al cuadrado y lo sumamos. Es decir, 4,3 al cuadrado más 2,7 al cuadrado más 3,8 al cuadrado más 2,2 al cuadrado más 3,4 al cuadrado más 3,1 al cuadrado más 4,5 al cuadrado, más escribirlo aquí, más 2,6 al cuadrado más 5,5 al cuadrado más 3,2 al cuadrado. Y eso da como resultado, bueno, ahí ya toca tirar la calculadora. Pero bueno, yo tengo los datos aquí en Excel para ayudarnos un poquito con el cálculo. Y voy a crear otra columna aquí que se llame x y cuadrado. X y cuadrado. Y va a ser, por ejemplo, este valor de aquí será este de aquí elevado al cuadrado. Entonces 4.3 al cuadrado da 18,49 y lo voy a arrastrar hacia abajo. Listo, ahí tengo cada uno de esos numeritos elevado al cuadrado. Y lo que necesito es la suma de ellos. Voy a poner aquí suma de estos numeritos. Esto es 133,73. Entonces esto aquí da 133,73. Bien. Podemos reemplazarlo entonces. Aquí me toca borrar.
Y es difícil hacer la letra más pequeña. Lo voy a reemplazar. S cuadrado es igual 1 sobre 9 que multiplica a la suma esta que está aquí. Y esta suma da 133,73 menos 10 por la media al cuadrado. Vamos a ver cuánto daría esto de aquí. 10 por la media al cuadrado. Voy a escribir aquí media. La media vale 3.53. 3.53. Y n, voy a poner aquí n que vale 10. Entonces, la n por la media al cuadrado sería n por, abro paréntesis, la media elevado al cuadrado. N por la media elevado al cuadrado. Y eso da 124,609. 124,609. Y ahora simplemente usamos la calculadora. S cuadrado igual. Voy a usar la de acá. Escribimos 1 sobre 9 por, abro otra vez paréntesis, 133,73 menos 124,609. Ahí está. 1 sobre 9 por 133,73 menos 124,609. Eso es la varianza. 1,0134. Y, ojo, las unidades de medida de la varianza están al cuadrado. Es decir, como aquí son horas, entonces la varianza sería horas al cuadrado. Entonces la interpretación de la varianza pues es un poquito complicada en ese caso, porque como tiene las unidades al cuadrado, horas al cuadrado no tiene ningún sentido. Entonces la varianza en ese caso no se interpreta, solamente sirve para comparar variabilidad, digamos, entre dos conjuntos de datos diferentes. Pero entonces por eso calculamos la desviación estándar. Calculemos aquí la desviación estándar. Voy a anotar aquí la desviación estándar. Sería S es igual a raíz de S cuadrado. ¿Bien? Recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. O sea, raíz cuadrada de 1,0134. Vamos a calcularla. Esta calculadora que está aquí no tiene para calcular raíz. Vámonos para Excel. Raíz cuadrada de 1,0134. Vamos a ver aquí igual. Aquí en Excel la raíz sale así. Raíz, aquí está. Raíz cuadrada de 1,0134. Eso da 1,0067 redondeando a 4 cifras. 1,0067. Y esta desviación estándar, las unidades de medida sí están en las mismas unidades de la variable original. O sea, aquí sería horas. ¿Y porque como le sacamos la raíz cuadrada a esto, también se le saca la raíz cuadrada a las unidades? Entonces quedan en horas. Esa es la desviación estándar 1,0067 horas. Pero entonces, aún con esta desviación estándar, voy a anotarla aquí 1,0067. Aún con esta desviación estándar no podemos decir si la variabilidad en nuestros datos es grande o si es pequeña. Pues porque como no tiene una cota superior, no la podemos comparar por sí sola. Entonces nuevamente nos sirve para comparar dos conjuntos de datos diferentes en las mismas unidades de medida. Por ejemplo, si usted tiene otro taller diferente y ya tiene otros mecánicos, entonces puede comparar en cuál de los dos talleres hay más variabilidad o menor variabilidad en cuanto al tiempo de ejecución de la tarea de los mecánicos de uno u otro taller. ¿Bien?
Entonces calculemos el coeficiente de variación CB, que es desviación estándar sobre la media multiplicado por 100%. ¿Bien? Entonces sería igual desviación estándar, que es 1,0067 sobre la media, que es 3,53, y eso multiplicado por 100%. Entonces aquí daría, vamos a ver, abro paréntesis, 1,0067 entre 3,53, cierro paréntesis, por 100. Así, 1,0067 entre 3,53 por 100, da 28,51. 28,50, bueno, 52, redondeando a dos cifras, 52%. Ese es el coeficiente de variación. En ese caso, es un coeficiente de variación que es moderado, ¿cierto? Aquí está. Está entre 10% y 40%. Es 28,52%, entonces está entre 10% y 40%. Entonces la dispersión es moderada. ¿Listo? Es una dispersión que no es muy alarmante, que digamos. Ya cuando es una dispersión alta, entonces ya sí, pues hay que prestar mucho cuidado a la interpretación de nuestros estimadores. Si la dispersión es baja, pues es mucho mejor. 28,52 es una dispersión moderada. Y ahora hagamos el mismo proceso, pero acá, en donde tenemos los datos agrupados en intervalos de clase. Bien. Voy a borrar de este lado para tener más espacio. Entonces, en este otro conjunto de datos que son agrupados en intervalos de clase, la fórmula para la varianza es la que cambia un poquito, porque la de la desviación estándar y el coeficiente de variación es lo mismo. La varianza para este caso la llamamos igual y se calcula como 1 sobre n menos 1 sumatoria de xi menos x barra al cuadrado multiplicado por ni. Y estos ni son las frecuencias absolutas, o sea, los de esta columna. Y los xi vienen siendo la marca de clase, esa que está allí. Bien, y esto lo podemos escribir también de esta forma: 1 sobre n menos 1 que multiplica a la sumatoria de xi cuadrado por ni menos n por x barra cuadrado. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces calculemos la varianza, vamos a reemplazar aquí s cuadrado igual 1 sobre n menos 1, pero acá n vale 40. Entonces n menos 1 sería 39, que multiplica a la suma de xi cuadrado por ni menos n, que vale 40 por la media al cuadrado, o sea 10,68 elevado al cuadrado. Entonces, nuevamente, calculamos aparte esto y luego reemplazamos. Vamos a ver cuánto da la suma de xi cuadrado por ni. Eso sería, estos son los xi y estos los ni. O sea, 4,85 al cuadrado por 2. Más, ahora viene este con este. 7,05 al cuadrado por 4. Más 9,25 al cuadrado por 10. Más 11,45 al cuadrado por 16, más 13,65 al cuadrado por 6, más 15,85 al cuadrado por 2. Entonces vamos a ayudarnos nuevamente con Excel, que yo ya los tengo aquí. Aquí están los xi y los ni, porque no vamos a necesitar más nada. Entonces, como tenemos que elevar estos xi al cuadrado, recuerden que la fórmula estamos calculando la suma de xi cuadrado por ni. Le voy a crear otra columna aquí que se llame xi cuadrado, que va a ser cada uno de estos xi elevado al cuadrado, o sea, este elevado al cuadrado. Ahí está, y voy a arrastrar hacia abajo
Y voy a crear esta otra columna que se llame xi cuadrado por ni. O sea, estoy calculando esto que está aquí para cada uno de los valores de x. Y simplemente como ya aquí los tengo elevado al cuadrado, entonces sería esta columna xi cuadrado por ni. Listo, ahí está. Hacemos lo mismo para cada valor. Y luego sumamos esto. Aquí nos dice el símbolo este, sume. Sumamos los xi cuadrado por ni. Entonces igual, sumamos esto. 4819.5. 4819,5 es esa suma. Vamos a reemplazarla acá. 1 sobre 39 multiplicada 4819,5 menos. Y esto que está aquí, vamos a ver cuánto da. Vamos a hacerlo en la calculadora de aquí. Dice, no, pero que esta no tiene cuadrado. Bueno, pero sí lo podemos hacer. 40 por 10.68 al cuadrado. Pero como no tiene el cuadrado, solamente lo multiplico dos veces por 10.68. 10.68 por 10.68. Eso da 4562,496. Y esto es igual. Ahora vamos a hacer esto. 1 sobre 39 por, abro paréntesis, 4819.5 menos 4562.496. Igual, eso da 6,5898. Esto minutos al cuadrado. Recuerden que la varianza está en unidades al cuadrado. Esa sería la varianza del tiempo de reacción. El tiempo de reacción. Pueden pausar el video y leer el enunciado del ejercicio para que miren que la variable lo que se está midiendo es tiempo de reacción desde el momento de la picadura de una abeja hasta que aparecen los síntomas de alergia. ¿Listo? Entonces la varianza es 6.5898 minutos al cuadrado. Calculamos la desviación estándar. Vamos a hacerla por aquí. Desviación estándar S es igual a raíz cuadrada de la varianza, o sea, es 6,5898 y eso da, a calcularla por aquí, igual raíz de 6,9858. Eso da 2,6431 redondando a cuatro cifras, 2,6431 y esto sí es minutos. Y calculamos el coeficiente de variación. Vamos a anotar por aquí la varianza, la desviación estándar 2,6431. Listo, y ya calculados la desviación estándar y la media que ya la tenemos, entonces podemos calcular el coeficiente de variación y medir el grado de dispersión de estos datos. ¿Sí? Ese coeficiente de variación es una dispersión relativa, o sea, la dispersión de los datos con respecto al promedio calculado. Entonces sería S sobre X barra multiplicado por 100%. Eso da 2,6431 sobre 10,68 por 100%. Vamos a ver, calculadora. Abro paréntesis.
2.6431 entre 10.68% igual 24.78, de una parecida a la del otro ejemplo, 24.75% redondeado a dos cifras, es decir que es una dispersión moderada, ¿de acuerdo? Miren, así es el proceso para calcular las medidas de dispersión en estos tipos de conjunto de datos. Entonces espero les sirva de mucho. Nos vemos en el siguiente video.